es la inversión. La inversión también está siendo cada vez más consciente y cada vez está jugando un papel más importante en ese camino de innovación que están siguiendo los sistemas agroalimentarios. También lo mencionaba Chimos, esa forma de innovar más ágil y más abierta y que está incorporando a nuevos actores más allá de los tradicionales, como pueden ser, por ejemplo, las startups, etc. Así que hoy vamos a tratar un poquito de ese consumidor consciente, de tendencias, lo último que viene, lo último de lo último, o sea, lo que todavía no está en fase casi de diseño, sino esas herramientas que vais a tener los diseñadores y que van a tener los formuladores de productos y que van a ser un poco la base que va a llegar ahí, ¿no? Y qué relación tiene todo esto con el sistema alimentario que queremos construir y la inversión. Entonces, bueno, voy a ir un poco deprisa porque lo habréis ido viendo a lo largo de la mañana. Tenemos esa tendencia número 1, que es ese consumidor cada vez más consciente, ese mindful eating, que fue señalada como la tendencia número 1 y que incluye, bueno, pues ese good for you, esa sensación del bienestar, la generación de tribus alimentarias o clústeres de personas con necesidades o inquietudes particulares, la búsqueda de alimentos alternativos, el packaging sostenible que también se ha mencionado aquí, la sostenibilidad, la circularidad, etcétera, esa alimentación con propósito. ¿Y qué nos encontramos? Que por el otro lado también la alimentación, la cadena de valor de la alimentación se está convirtiendo en un foco de atracción para inversores cada vez las inversiones son más fuertes en este sector, pero nos encontramos que hay una tendencia también dentro del sector de la inversión hacia inversiones con una cierta orientación a propósito. Desde 2019 se hablaba de que era el año del propósito y cosas como lo que ha ocurrido con la pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar esta tendencia. Y nos encontramos también con conceptos como la inversión de impacto, esa inversión que busca que haya un equilibrio entre ese retorno financiero, que es absolutamente legítimo y deseable, pero también con ese impacto pues, social, medioambiental, positivo, ¿no? ¿Cómo encontrar ese equilibrio? Y lo que encontramos es que cada vez más hay más compañías inversoras que están buscando e incorporando dentro de sus criterios de inversión no solamente esos KPIs financieros que están indicando la rentabilidad, el retorno de la inversión, sino que están buscando esos otros criterios. ¿Y por qué lo buscan? Pues no solamente por un buenismo que pudieran tener o por un convencimiento o por una cuestión puramente moral, sino porque lo que están... Esto no sé si señala... Ups. A ver, sí. Sino lo que están viendo es que además aquellas empresas que tienen unos marcados criterios ESG, es decir, de Environment, Sustainability y Gobernanza, están teniendo rendimientos más altos que aquellos que no los tienen y que están teniendo un comportamiento, un performance mejor a 3 y 5 años que aquellos que no lo tienen. Y lo que vemos es que cada vez más, esto cada uno son entidades diferentes que lo están incorporando como indicadores adicionales a la hora de valorar los proyectos en los que invierten. Esa es otra de las tendencias. Entonces, tenemos un consumidor cada vez más consciente, un inversor que está interesado en el mundo de la alimentación, pero con esa orientación de propósito y de impacto, y luego tenemos este otro gran fenómeno, que es el de la cuarta revolución industrial y esa convergencia de tecnologías, que lo mencionabais antes, de cómo lo que están haciendo es acelerar los procesos de innovación, porque cada una de ellas, ahora mismo estamos viviendo una convergencia de por lo menos 20 o 25 tecnologías, cada una de ellas tiene la capacidad de entrar a familiarizarnos con este concepto de la exponencialidad, ¿no? De esos cambios acelerados y crecimientos exponenciales. Hasta hace poco, pues no estábamos muy familiarizados con lo que eran las curvas exponenciales. Desgraciadamente, con el COVID nos aprendimos todos mucho lo que era ese concepto de curva exponencial, pero en general el ser humano está más acostumbrado al concepto de un crecimiento lineal, ¿no? En el cual tú le dices, si das 30 pasos vas a recorrer 30 metros, pero cuando le dices, haz la misma cuenta, pero en lugar de forma lineal la dices exponencial, qué longitud recorrerías o qué distancia recorrerías, pues nos explota la cabeza, ¿no? Porque el cálculo que nos sale son varios miles de veces de vueltas a la Tierra.
Entonces, esto, pum, nos rompe un poco la cabeza y no terminamos de entender muy bien o de asimilar el concepto de exponencialidad. Pero luego nos encontramos también que esta generación de tecnologías está acelerando toda una serie de cambios que en principio pues, se habla mucho de ellos, pero no le terminamos de ver un poco esto a dónde va, ¿vale? Esto va a funcionar, no va a funcionar, y es este momento que vemos aquí de decepción en el cual, pues bueno, pensamos que estas cosas no van a triunfar, ¿no? Yo me encuentro muchas veces dando conferencias de este estilo y me acuerdo hace... pues en 2018 o 2017, no recuerdo exactamente el año, estaba dando una ponencia y estaba hablando sobre las carnes que venían, ¿no? De carnes vegetales, de cultivo celular, etcétera, ¿no? Y en el turno de preguntas una persona se levantó y volviendo hacia el público dijo: estamos todos de acuerdo en que esto no va a ocurrir. Y bueno, pues habrá gente para todo, ¿no? Estamos hablando de solo hace 2 años, no es tanto, y ya lo tenemos aquí, ¿no? Entonces, bueno, son cosas que nos cuestan y tenemos este momento de decepción. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando estas tecnologías facilitan una serie de cosas que superan a lo que estamos acostumbrados, a esa forma de innovación más lineal o de crecimiento más lineal, es ese momento mágico en el que se produce la disrupción. Y como yo suelo decir, cuando esto se produce, échale un galgo al que ha venido trabajando desde el principio con esa forma de trabajar más disruptiva, o sea, con esa innovación más disruptiva, porque todo ese periodo de decepción de antes, y Chimo lo irás diciendo, ese trabajo pico pala, pues habrá cosas, antes lo decías, a veces hay que tirar un tiro al aire, ¿no? Pero como si te sale bien el tiro al aire, la ventaja competitiva que has ganado es muy grande, ¿no? Porque ahí ya va a ser muy difícil que te alcancen. En realidad, si hablamos de curvas, no son tan exactamente, digamos, progresivas como lo vemos, sino que más o menos tienen un poco esta forma, ¿no? Esta es una forma que lo que nos indica y que tiene el nombre del ciclo de expectativas sobredimensionadas, y es que cuando llegan una serie de tecnologías se genera mucha expectativa en torno a ellas, en el lanzamiento se habla mucho de ellas, bla, bla, bla. Luego llegan un pico y en esa curva de bajada tienen que ocurrir una serie de cosas. Tienen que primero evolucionar las tecnologías, luego encontrar casos de uso que sean reales, luego hacer una adaptación de ese caso de uso y crear un producto que realmente funcione, un servicio, encontrar el modelo de negocio, que hay veces tienes un producto que no tienes un modelo de negocio. Bueno, pues en todo ese camino van yendo por aquí, y si logran resolver todas esas inquietudes, bueno, pues a lo mejor con suerte suben esa rampa y es un producto que se termina consolidando. Y los que no caerán en ese abismo de desilusión. Esta es una gráfica que ha descrito Gartner, que suele sacar todos los años una previsión de cuáles son las tecnologías que más nos van a impactar, ¿no? Y si os dais cuenta, no sé si lo leéis, pero aquí arriba ahora mismo, en la última edición que sacaron en diciembre del 21, ahí teníamos los famosos NFTs, que todo el mundo habla de ellos ahora mismo, pero que bueno, pues todavía no sabemos muy bien qué vamos a hacer con ellos, ¿no? Bueno, pues ¿dónde nos encontramos ahora? Si trasladamos esto al mundo de la alimentación, ¿qué nos encontramos? Hay muchas tendencias y hay muchas cosas, pero no podíamos hoy hablar de todo, así que me he centrado en el mundo de las proteínas alternativas, como algunas de las que están pues ahora mismo llamando más la atención. Entonces, parece que tenemos algo claro, y es que ese plant-based ya se está consolidando, está superando esa rampa de desilusión, pero ¿qué es lo que viene después? Bueno, pues alguno de lo que estamos viendo, y que ya estamos viendo productos en el mercado, es ese pescado plant-based, pero ya un poco más elaborado, ¿no? Esos formatos de pieza, de filetes, que sean más allá de una pasta o de una hamburguesa o de algo tipo carne picada. Hablando de texturas, nos encontramos también en el mundo plant-based, pero llevado hacia la carne, pues esos formatos ya súper texturizados que se van pareciendo cada vez más pues con bioimpresiones o impresiones 3D a formatos de piezas completas en el mundo de la carne. Nos encontramos los productos premium, es decir, productos que a lo mejor tienen una fama un poquito regular en cuanto a su forma de producción, pero que son muy premium, muy atractivos, como puede ser el foie, y donde se están viendo, bueno, pues que hay unas oportunidades de nicho importantes. De la carne cultivada se lleva hablando mucho tiempo. De hecho, la primera se presentó en 2013, va a hacer ahora casi 10 años, ¿no?
Lo que hemos visto es que eso ya es comercial, de momento solo en un país, pero se está hablando que si durante la Copa del Mundo en Qatar pues se va a hacer un pop-up ahí, ya hay unas instalaciones que está haciendo la misma empresa que ha empezado a comercializarlo en Singapur, y estamos viendo cómo los precios ya están bajando hasta un punto en el que en el momento en que las regulaciones de los países lo permitan, bueno, pues esto va a tener un crecimiento. Pero bueno, es algo que veníamos hablando desde hace tiempo. Y se está empezando a aplicar ahora. Fijaros, estos son 3 ejemplos de 3 startups que han nacido hace menos de un año, han nacido en 2021. Aplicarlo a aquellos ambientes en los que realmente la captura de animales o la cría de animales son un problema. O eso es algo muy premium o es un problema. Yo os voy a poner solamente, por ejemplo, el ejemplo de la tilapia en Israel, que es el pez más consumido en todo el país, es el 50% de todo el pez que se consume, pero tiene unos grandísimos problemas de impacto ambiental en la forma en la que se cría, ¿no? En las piscifactorías que se cría. Entonces, bueno, se está buscando cómo hacerlo, sustituirlo por cultivo de celular. Así que, bueno, esas son un poco las tendencias que nos encontramos, pero de estas más o menos ya habíamos oído hablar. El gran boom que se ha producido en los últimos años, y es el último año, en 2021 sobre todo, ha sido el de la fermentación, tanto la fermentación de biomasa como la fermentación de precisión, que se vienen a sumar a las formas tradicionales que ya conocíamos. ¿Y por qué ha sido un boom? Pues mira, fijaros, entre otras cosas, el World Economic Forum lo identificó como una oportunidad, una tecnología que aporta una oportunidad fundamental para transformar la forma en la que el mundo se alimenta y para garantizar esa accesibilidad y esa seguridad o garantía de accesibilidad a la alimentación en el mundo, ¿vale? Y bueno, hay muchísimos artículos que hablan de cómo puede ser un game changer, ¿no? Algo que cambie realmente el paradigma. ¿Y esto por qué ocurre? Pues no solo porque es una tecnología que ofrece una gran versatilidad, que nos puede permitir, estos son productos que ya son comerciales, nos puede permitir crear leche, lácteos tipo quesos, nos puede permitir crear alternativas a la carne, pero cosas también como chocolate, miel, ese whisky, por cierto, lo tengo y lo he probado y hago catas en casa y la gente flipa porque dicen, ¿esto cómo puedes decir que no lleva 24 años añejándose en un...? Pues no, pues lo han hecho en 2 meses mediante un sistema de fermentación, ¿vale? Incluso en el mundo de los ingredientes, puede aportar muchísimos ingredientes esta startup, y si os fijáis la fecha es de hace una semana, acaba de anunciar que ha patentado 4 líneas para crear la proteína GEM. La proteína GEM es aquella que se utiliza para dar sabor lo más parecido a la carne, y es la famosa que tiene Impossible Foods, para que las hamburguesas sepan y tengan color a carne, ¿no? Entonces ellos han identificado que no es la misma GEM la que se utiliza para dar ese sabor en una hamburguesa que si quieres reproducir atún. Y entonces han dicho, bueno, vamos a identificar 4 líneas de trabajo y incluso se han puesto estupendos y han dicho, ¿y si somos capaces de desarrollar la GEM de un mamut? ¿Cómo sabría la carne de mamut? Así que se han ido a una pieza de ADN que quedaba de un mamut congelado de hace no sé cuántos miles de años y han sido capaces de sintetizar lo que sería la GEM de carne de mamut, ¿vale? ¿Eso qué es lo que ocurre? Que ofrece a la industria una paleta enorme de ingredientes y de posibilidades para crear nuevos productos. Y una paleta que es prácticamente interminable, por si os dais cuenta, la abundancia de moléculas de interés que se pueden desarrollar mediante estas técnicas, que van desde las proteínas a las grasas o las enzimas u otro tipo de ingredientes, pues es enorme y nos va a permitir bueno, pues eso, que la paleta de sabores, de colores y herramientas con las que juguemos desde el punto de vista de formulación y diseño de alimentos, pues sea muy grande. Consecuencia de todo ello, las inversiones en técnicas y en empresas que están dedicando a la fermentación se están disparando. El año pasado ya se duplicaron y las cifras de este año pues van un poco en esa línea. ¿Y por qué también la gran expectativa? Pues no solamente porque ofrece unas grandes posibilidades desde el punto de vista de esa paleta de gama de sabores, sino por la escalabilidad que ofrece esta técnica. Esta técnica, si os dais cuenta, lo que hace es darle la vuelta al proceso de producción. Si hasta ahora lo que hacíamos era haber criado macroorganismos, es decir, animales,
enteros a los cuales para alimentarnos primero tenemos que sacrificarlos, partirlos en piezas grandes, después esas piezas en piezas más pequeñas, después esas cocinarlas, consumirlas, triturarlas en nuestra boca para que se hicieran más pequeñas y totalmente descomponerlas en nuestro organismo para lograr al final lo que vamos buscando, que es encontrar proteínas, grasas o aquellos nutrientes de los que se alimenta nuestro organismo. Las técnicas de fermentación lo que proponen es empezar el proceso completamente al revés. Yo primero parto por generar las proteínas y a partir de las proteínas voy siguiendo, si os dais cuenta, todo el proceso hacia arriba, ¿vale? ¿Cuál es la ventaja que tiene esta fórmula? Pues que puede llegar a ser hasta 10 veces más eficiente que la forma tradicional de crear esos nutrientes que necesita el cuerpo humano. Si nos damos cuenta, por ejemplo, para hacer este tipo de nutrientes con el sistema tradicional, es decir, a través de los animales, pues tardarían 2 o 3 años en que se tarda en criar pues, una vaca, un cerdo o este tipo de animales, mientras que con estos sistemas pues, pueden ser días o semanas. ¿Qué es lo que habíamos visto? Que acompañados de esas técnicas, esa convergencia tecnológica que apoya mediante inteligencia artificial, mediante biotecnología, mediante computación y mediante técnicas genéticas, hacen que esto sea infinitamente más escalable, muchísimo más eficiente, incluso también con la energía, bueno, pues que cada vez estamos accediendo a fuentes de energía más escalables. ¿Y esto qué es lo que hace? Al final, pues que bajen los precios y que esta industria se vaya pareciendo cada vez más, y me imagino que Mila os lo ha contado esta mañana, a la industria del software. Y estamos generando una industria con unas posibilidades de escalado exponenciales y que se parecen muchísimo más a esa industria del software que conocemos de otros años. Estos son gráficas del precio de la ternera, ¿vale? Cómo ha ido evolucionando y cómo se prevé que evolucione, y el precio de las, digamos, proteínas desarrolladas mediante fermentación de precisión. Fijaros cómo van siendo cada vez más bajas. Y es lo que hablábamos, en el momento en que vas evolucionando por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, y te encuentras en que cruzas el umbral de hacer las cosas mejor que como se hacían habitualmente, y eres capaz de dar un precio paritario o mejor, una calidad igual o mejor, unas sensaciones organolépticas iguales o mejores, este es el momento mágico de la disrupción, en la que realmente va a haber ese cambio de paradigma, que no quiere decir, como decías antes, Chimo, no es que estemos en contra de la carne o que vaya a desaparecer, pero simplemente se crea una nueva forma de generar alimentos que será completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados ahora. Y esto que nos parece que es muy sorpresivo, pues tampoco es que estemos inventando la rueda desde cero, porque ya ha ocurrido en otras industrias. Este gráfico que tenemos aquí es cómo diferentes industrias como la medicina, los cosméticos o los materiales se han visto disrumpidas por las técnicas de fermentación de precisión en el momento en el que han ido apareciendo. Por ejemplo, no sé si conocéis que la insulina que tomaban los diabéticos hasta el año 82 procedía principalmente de cerdos. Desde el año 82 que se empezó a desarrollar mediante técnicas de fermentación de precisión, pues fijaros cuando prácticamente ahora ya es residual la que se utiliza partiendo de cerdos y se utiliza solamente esta técnica. El colágeno también procedía de los animales principalmente, hasta que se han desarrollado otras técnicas que hacen que ya no sea colágeno animal. Y ya vamos viendo en qué año ha sido más eficiente, más económico y más rentable utilizar estas técnicas que otras. Y esto es en nuevos materiales, y la proyección es que esto ocurra en los alimentos en los próximos años. Así que no estamos hablando de aquí de un tiro al aire indocumentado, sino que son cosas que ya hemos visto que van ocurriendo. Cuestión aquí a resolver. Antes hemos hablado de la inversión de impacto y del tema ESG. Bueno, ¿hacia dónde va a tirar la industria en este campo? ¿Va a seguir el modelo de la industria farma basado en patentes
y que hemos visto, bueno, pues conocemos cómo funciona y ahora con lo de las vacunas hemos visto un poco cómo funciona, o va a seguir la línea que algunas empresas o algunas entidades del mundo del software han seguido, más relacionados con el open source, la capacidad de acceso a estos nuevos desarrollos pues más abierta y más colaborativa. Esto es algo que se tiene que decidir, es algo que está emergiendo, están haciendo y bueno, pues es un debate que hay sobre la mesa. Esto que puede parecernos que ya nos explota la cabeza y que decimos, madre mía, qué cambio de paradigma, esto lo va a cambiar todo. Antes veíamos, vamos a dejar de utilizar las vacas porque vamos a sustituirlas por bioreactores. Pues no es lo último. Todavía no se vayan, como decían los dibujos animados, no se vayan todavía, aún hay más. Esta técnica que se llama Plant Molecular Farming o cultivos moleculares en plantas, lo que propone es que en lugar de utilizar los bioreactores, utilicemos esas técnicas de generar microorganismos moléculas de interés en lugar de microorganismos que están en bioreactores, que eso lo insertemos en plantas, es decir, en el campo, en cultivos que están en el campo, y que sustituyamos los bioreactores por las plantas. Con lo cual hacemos el camino de la vaca al bioreactor y del bioreactor de vuelta a la planta. Esto nos puede parecer muy raro, pero ya existe, ya está, y ya hay empresas que están haciendo queso o proteínas lácteas con esa técnica, y ya hay empresas que están haciendo el método de cultivo para las células cultivadas. Cuando se hace carne de cultivo, las células tienen que crecer en un medio de cultivo, un medio de crecimiento, que se llama, que además es uno de los factores que más encarecen ese proceso. Pues para crear ese método de crecimiento se está utilizando esta técnica y que se pueda sustituir otros métodos otros caldos de cultivo, otros medios de crecimiento que se estaban utilizando hasta la fecha. Así que, bueno, esto es lo que viene detrás de lo que viene detrás de lo que viene de las células cultivadas, que a lo mejor era lo último que estábamos hablando. Y abre unas posibilidades inmensas. Fijaros que la abundancia de territorio que tenemos para que estos alimentos se puedan producir dentro de las plantas como si fueran bioreactores naturales, ¿no? Y el impacto que tendría el no tener que utilizar esas máquinas con la energía que necesitan, etcétera, sino que fueran las propias plantas. Así que, bueno, esto lo dejamos, es algo como muy novedoso que está en el aire, pero que está por venir también. ¿Y qué es lo que ocurre? Que antes hablábamos de tendencias, todo esto son tendencias en el food que estamos viendo, que las podemos ir colocando en esta curva que hemos descrito antes, ¿no? Y bueno, yo me he centrado ahora en la parte de proteínas alternativas porque si no nos íbamos mucho de tiempo, pero encontráis aquí pues algunas que están en plena vigencia y actualidad, como las Cloud Kitchens, todo lo que tiene que ver con la transparencia y la trazabilidad, el delivery, por supuesto, que ya está muy desarrollado, pero nuestros amigos de los que hemos venido hablando, ¿dónde están? Pues bueno, el plant-based está en ese hueco que le habíamos dicho, esta es de diciembre del 2021. Nos encontramos aquí con la agricultura celular o el cultivo celular que lleva estando ahí en el pico pues, durante un tiempo, se habla mucho de ello, pero todavía no termina de arrancar por los retos regulatorios que tiene. Y fijaros a quién tenemos aquí, la fermentación de precisión la teníamos en diciembre de 2021 en plena cresta de la ola, ¿no? Y decir, bueno, pues esto está todavía por confirmar. Y fijaros dónde tenemos el PMF del que os he hablado, que está apareciendo aquí como empezando a decir, ¡hey, que estoy aquí, hacedme caso! ¿Vale? Esto va muy deprisa, fijaros. Si os dais os hacéis una idea, esto es diciembre de 2021. Si vamos a este mismo gráfico, pero solo un año antes, fijaros lo que nos encontramos aquí. Muchos de los que estaban, fijaros, voy a echar para atrás, muchos de los que estaban aquí en diciembre de 2021, aquí ni estaban. Nos encontramos a nuestros amigos del plant-based y de la carne cultivada aproximadamente en el mismo sitio, pero de la fermentación ni se oía hablar, ni estaba, ni se le esperaba. Como mucho tenemos un poquito aquí al Air Protein, que se empezaba a hablar de ello, que son
pero se hablaba de Air Protein, luego ya hemos visto que la técnica que utilizaban era la fermentación, pero ni estaba ni se le esperaba. Así que, bueno, quedaros un poco con esta idea de que los cambios pues, van muy rápido, ¿no? Y van muy rápidos en un momento food tech y de innovación en la alimentación que nos encontramos, que por un lado el sector de la alimentación es estratégico, todos lo hemos visto, lo sabíamos ya, pero lo hemos visto más, que tiene unos retos que son insoslayables desde el punto de vista tanto de la salud de las personas como la salud del planeta y del impacto social, que tenemos que jugar ese equilibrio entre la disrupción que viene y la resiliencia, es decir, cómo nosotros como sistema alimentario nos podemos preparar para resistir esas disrupciones externas o internas que pueden venir, que estamos viendo que la inversión cada vez está más focalizada y está poniendo más foco en nuestra industria, pero que nos está mirando con unos ojos de impacto de realmente esos criterios relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible, etcétera. Y luego no nos olvidemos que este poder disruptivo de la tecnología está generando una aceleración en los cambios muy importante. Y por este motivo, bueno, pues ya si estamos jugando a las curvas, a mí me gusta poner esta curva de cara al futuro, porque lo que estamos viendo es que esos cambios se suceden de forma cada vez más deprisa. Fijaros lo que os decía, en el 2020 ni se esperaba ni se hablaba de la fermentación y en 2021 explotó. ¿Eso qué es lo que hace? Que el futuro sea cada vez más difícil de predecir, y siempre solemos decir la mejor forma de predecir el futuro es crearlo tú mismo, y para crearlo, dada esta situación, lo mejor, antes que diseñar un plan de negocio, como se solía hacer hasta ahora, es mejor que empecemos a desarrollar una mentalidad en la que seamos capaces de navegar en esta ola, surfear esta ola sin que nos pase por encima, porque tenemos que estar preparados constantemente a que los cambios se suceden muy deprisa y no somos capaces de predecir el futuro. Así que la mejor forma es que nos preparemos en esa mentalidad para ser cada día más ágiles, como decía Chimo, incorporar esas metodologías ágiles, estar constantemente leyendo las tendencias, incluso hacer esos moonshoots, esos tiros al aire, porque no sabemos lo que ahora nos parece una locura, no sabemos si siquiera dentro de un año pues sea lo que a lo mejor salve nuestro modelo de negocio y le salve de una disrupción que ahora mismo no tenemos ni siquiera capacidad de prever. Así que, bueno, os invito a que os preparéis para el futuro. Muchísimas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta. Sí. Beatriz, muchísimas gracias por tu proyección y por tu sabiduría, sobre todo tu forma de expresarlo para que ignorantes como yo lo entendamos. ¿Alguna pregunta, por favor? Yuka. Sí. España, ¿por dónde estamos en el ranking del mundo de innovación? A ver, si hablamos de food tech, hay una serie de hubs que están realmente, que son pioneros y están muy adelantados, como puede ser Estados Unidos, como puede ser Israel, como pueden ser países nórdicos, más que países nórdicos, sí, Dinamarca, Holanda, etcétera. Y España lo que estamos viendo es que está creciendo mucho en los últimos años, ¿vale? Si hablamos en términos de inversión, podemos estar en el 5º lugar, lo que pasa es que esas cifras de inversión están un poco sesgadas por el input del delivery con rondas de globo que desequilibran un poco, pero cada vez, si quitamos el efecto del delivery, lo que sí que vemos es que lo que queda es, primero, rondas cada vez más importantes, eso quiere decir que es un sector que está madurando, también cada vez más diversificado, tenemos empresas que están en el mundo AgTech, en el mundo de la innovación, en la parte más del sector primario, empresas que están también en la parte de plant-based, de carne cultivada, etcétera. O sea que nos estamos incorporando a ser de los pioneros. Ahora, personalmente pienso que nosotros somos una potencia alimentaria y una potencia gastronómica líder en el mundo y que para alcanzar ese nivel de innovación, yo creo que todavía para alcanzar esa posición que tenemos como industria alimentaria y que la innovación llegue al mismo nivel, creo que todavía tenemos que trabajar un poco.
O sea que, porque hay países, por ejemplo, que no son tan líderes desde el punto de vista de alimentación, como estamos hablando, pues un Israel o una Holanda, que no son reconocidos mundialmente por su sistema alimentario, pero en cambio quizá por eso pues han puesto mucho las pilas desde el principio para crear hubs de innovación, una colaboración, una apuesta también de las administraciones y están invirtiendo mucho. Singapur se está convirtiendo en un hub muy importante también, los Emiratos Árabes, aquellos países que tienen problemas para el suministro de alimentos están siendo muy activos porque realmente tienen que resolver unos retos muy importantes. Eso sí te da una idea. Gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. A vosotros. Y un fuerte aplauso, por favor. Gracias.